Buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos al Salón Príncipe de Asturias del Centro Asturiano de Madrid. Hemos esperado unos minutos de cortesía porque algunas personas se incorporan. Cuesta venir en este Madrid que muchas veces pues, está colapsado por el tráfico, pero la verdad que es un motivo de satisfacción el que nos hallemos aquí en esta tribuna sociocultural muy conocida y prestigiosa en el mundo madrileño, y estamos encantados de acogerles en esta casa regional que es la más antigua de las españolas en el mundo. Solo en Madrid ha de haber como 30. Tenemos 134 años, una vetusta institución, y esperamos también proyectarla hacia el futuro, porque albergamos unos valores en los que creemos, que pensamos que por eso lo son, perennes, naturalmente adaptados a los nuevos tiempos, con mucha ilusión, con mucho entusiasmo, con grandes dificultades, ¿no? La realidad a veces queda un poco maquillada y escondida, dice Don Quijote en este año cervantino, todos debieran serlo, que las cosas no son lo que parecen, y verdaderamente aquí estamos agitando la bandera de Asturias por el bien de nuestra tierrina, pero también de la cultura, y nos abrimos a los ciudadanos de aquí y de allá, de cualquier lugar, de manera que bienvenidos. Y en este mes de febrero, pues particularmente tenemos a pesar de que es un mes recortado, un poco menos por ser bisiesto, tenemos un programa sociocultural muy amplio. Les animamos a que visiten nuestra página web también, nuestro programa, y que compartan con nosotros aquello que les satisfaga. Hoy, para dicha de todos, presentamos el libro Pajares de Barrera entre mundos, a Caminos sin Fronteras, de Fernando Aca Rodríguez, a la derecha, ingeniero técnico de obras públicas, y Jorge Luis González Crespo, que según parece no ha podido acudir, no ha podido acompañarnos, que es ingeniero técnico de minas y economista. Queremos darle las gracias a los autores por elegir este centro asturiano para la presentación, y desde luego nuestra sincera enhorabuena, porque es un libro, además escrito, traducido también al inglés, pero un libro de investigación, un libro serio, una obra bien hecha. Una obra que ya desde el título evoca el cambio, el desarrollo, la superación de grandes escollos merced a la ingeniería que hizo posible el carril de hierro, el ferrocarril. Un camino que permitió el acercamiento de Asturias con la meseta. Cabe recordar, y ellos me podrán corregir, que la primera línea ferroviaria española se realizó en Cuba, entonces provincia española, en el año 1837, y en la península fue en el año 1848, concretamente con la línea Barcelona-Mataró. Según datos recientes, se han encontrado en Arnao, en Asturias, los restos de la primera línea de ferrocarril que hubo en España en 1836, que sería, por tanto, anterior a la cubana, la cubano-española y a la catalana. En la mina de Arnao, que les recomiendo que la visiten, nosotros estuvimos en el mes de julio, que es verdaderamente una maravilla, la única mina subterránea, si no recuerdo mal, submarina de Europa, bien merece ser visitada, y nosotros le hemos dado un galardón, este mismo año se ha hecho público, a la mina de Arnao, mina, museo. Pues se sacaba el mineral mediante un sistema de vías y vagonetas que formaban trenes con tracción a sangre, esto es, tirados estas vagonetas tiradas por animales, generalmente mulas. Muchas veces no volvían a ver la luz, las metían, según nos contaban allí el director del museo, y ya no veían nunca más la luz, salían reventadas. Muchas gracias también a nuestro amigo y consocio Víctor Mayada, sentado aquí en la primera fila, porque realmente pues, ha hecho gala de su condición de ingeniero, como antes le decía también en Petit Comité, ha tendido puentes, ha beneficiado para que este acto sea posible. Muchas gracias, Víctor, por toda tu cooperación, por tu buen hacer, ¿no? Y también al presidente adjunto Andrés Menéndez y a todos los que nos acompañáis.
miembros de la Junta Directiva y amigos todos. Intervendrán, además de los autores, don Gabriel Viñe, a la derecha de Fernando, director de Seguridad contra Incendios y Gestión de Riesgos, y a mi izquierda, don Carlos Avellán Ruiz, director del Museo del Ferrocarril de Madrid, Fundación de los Ferrocarriles Españoles, que ya aprovecho para decir que seguramente, Carlos, tendremos que organizar también alguna visita al museo para los socios del Centro Asturiano. Estaríamos encantados, se lo decía antes y me dijo que encantados también de recibirnos, de manera que, bueno, lo planificamos. Gracias a todos, bienvenidos, lo mismo que a todas las personas que estáis, y según el protocolo que hemos establecido, pues cedo la palabra primero a Carlos, después a Gabriel y finalmente el autor para que se explaye. Muchas gracias. Buenas tardes, buenas noches. Es un placer para mí, en doble condición de gallego, por lo tanto asturianos, gallegos, primos, hermanos, aunque bueno, tenemos esa rivalidad sana, que es lo que se trata. Segundo, en mi condición de ferroviario, hijo, nieto y ferroviario, y ahora en la suerte de ostentar la dirección desde hace 4 años del Museo Nacional del Ferrocarril de Madrid Delicias. Aprovecho también la invitación para reiterar que estáis todos invitados y allí seréis bien recibidos y estaremos encantados, porque entre otras cosas, ahora mismo tenemos una de las varias exposiciones que tenemos ahora, es una dedicada al TER, Tren Español Rápido, que es un TER emblemático, un tren emblemático del lujo de lo lujo en los años 64, cuando entró en servicio, y era el AVE de aquella época, y además formó parte de 3 o 4 generaciones que no tenían otra cosa. Hoy vas en el TER, hoy vas en el Talgo. Y desde luego tenemos ahí una exposición, y si venís estaré encantado incluso de enseñarlos, mostrarlo por dentro para que lo veáis, no solamente la exposición cronológica y lo que es la historia de este importante vehículo que tiene 50 años y estuvo 30 años interrumpidamente funcionando, sino la importancia que ha tenido en Asturias, porque todos nos acordamos del Ruta de la Plata, ese tren que iba desde Gijón, Oviedo, León, Astorga, Zamora, hasta Sevilla, ¿no? Y era un tren de los que tuvimos la suerte de circular, era un lujo y una maravilla en el placer de viajar, ¿no? Y luego, por otra parte, en el sentido de que efectivamente, como decía el presidente del Centro Asturiano, Asturias tiene mucha importancia en el ferrocarril, no solamente porque está ese vestigio que es real, hemos visto, yo he estado precisamente, igual yo creo que casi hemos coincidido, porque yo he estado visitándolo pues hace unos 4 o 5 meses y tuve el placer de estar con el director. Me gustó mucho cómo utilizaban los medios audiovisuales como unas tablets donde podías ver, no solamente físicamente, sino en la historia, no solamente cómo era el trabajo, sino ver cómo las personas también carretaban. O sea, el presidente decía que eran los burros, pero también había personas que se montaban con una mochila y acarreaban esas vagonetas y esos cargamentos de mineral, ¿no? Y por lo tanto, efectivamente, primero por eso, porque es el primer vestigio ferroviario que ha existido en España, después, lógicamente, Cuba, luego Barcelona, Mataró, luego Madrid, Aranjuez, pero el cuarto fue Asturias. No nos recordemos el ferrocarril de Langreo, que también tiene la particularidad que también se utilizó el Talgo, un Talgo que vino de Estados Unidos, y también una particularidad que fueron los primeros en estar en su tiempo, porque fue el primer ferrocarril en España de ancho internacional. Por lo tanto, realmente fue adelantado a su tiempo, porque ahora nosotros estamos poniendo todos los ferrocarriles a ancho, o sea, todas las líneas incluso de AVE a ancho internacional. Por eso ese ferrocarril de Langreo ha sido muy importante para el desarrollo y para el progreso de Asturias. Volviendo al libro, yo creo que es muy importante, yo he tenido el gusto de leerlo en estos días, para mí ha sido un placer cuando vino Fernando y Jorge Luis González a presentármelo, yo que además me apunto a bombardeos y estas cosas, me viene muy bien porque así me ducho un poco de la historia de esta línea. Yo conozco esta línea, he ido incluso varias veces en locomotoras y es precioso. Yo incluso he nevado en invierno, es fantástico, ya no iba como antes. Me recuerdo siempre de ver esas locomotoras quitanieves y ver todo blanco y tal, y ahora parece como si fuera un sueño de niñez, es una cosa, no sé a qué se deberá, la contaminación o lo que sea, pero desde luego esos fríos invernales, ni tanto ni tampoco, pues no existe, ¿no? Esta obra, desde luego, es espectacular. Este túnel yo creo que fue la obra más importante de infraestructura del siglo XIX. Solo se puede comparar con la conexión entre Francia e Italia o la conexión de Suiza con Italia, como San Gotardo, ¿no?
esas grandes obras faraónicas donde de alguna manera se ponía a prueba los ingenieros, todas esas personas, y que de esta manera yo creo que ese libro y todos los que estamos aquí queremos hacer un homenaje, porque gracias a esa obra Asturias está en el mundo, fue progreso, fue desarrollo, y de alguna manera España, como dice Asturias, es España además tierra conquistada. Por alguna manera volvemos un poco a ese refrán de que Asturias por fin en este año, pues en el siglo, en 1800 concretamente se inauguró, lo voy a decir ahora porque me lo he olvidado, se inauguró el 15 de agosto de 1884. Fijaros qué increíble, con qué medios todas esas personas, esos ingenieros, con los medios que tenían de todo tipo, fueron capaces de hacer una obra espectacular, preciosa y espectacular, con toda la cantidad de túneles y toda la cantidad de viaductos. La verdad que es algo importante. Y yo que soy ferroviario, pues yo recuerdo que este tramo fue siempre el conejillo de Indias, y os voy a decir por qué. Cuando se ponía en servicio cualquier tipo de instalación, Renfe lo primero que decía, a Pajares. Y os voy a poner 2 o 3 ejemplos. Por ejemplo, el ASFA. El ASFA es un sistema de seguridad, anuncios, señales, frenado automático, que es un sistema para que los maquinistas no se salten la señal, por cualquier circunstancia, la señal en rojo. Pues el ASFA, el primer sistema que se puso en ASFA, en Asturias. Otro tema, el tren tierra. El tren tierra es la comunicación permanente entre el maquinista del tren con el puesto de mando. Pues si se ponía en Pajares y funcionaba en Pajares, se daba por hecho que ya funcionaba en todo el resto de la línea. Por lo tanto, siempre ha sido esa situación. Y luego, pues el agradecimiento a los autores, al trabajo que han dedicado, al hecho de hacerlo en bilingüe, para que sea conocido este importante trabajo en el resto del mundo, y sobre todo a los editores, a los colaboradores de las empresas que han participado y que han apostado para que esto salga a la luz, y sobre todo ahora que está en la actualidad, porque sabéis que está el túnel de la variante de Pajares en marcha, y es una nueva etapa, a ver cómo queda, si solo para viajeros, solo para mercancías, y es una situación bastante compleja, pero bueno, de alguna manera yo creo que algún día acabará haciéndose y será esa puerta de entrada ya definitiva para que Asturias... Yo digo muchas veces, yo que me voy mañana a Galicia, yo creo que no se sepa mucho, para que no nos quiten el marisquito y no sé qué, a veces es mejor, lo digo desde el punto de vista de ironía, porque si tenemos lo que tenemos en Asturias y Galicia, lo tenemos también porque tenemos esa moneda franqueable. Entonces yo creo que no hacer mucha publicidad, porque me gusta ir mañana a Galicia a tomarme el pulpillo y los percebitos y no sé qué, pero también es verdad que también está el doble progreso para que los asturianos o los gallegos puedan venir aquí a trabajar, puedan ir al turismo, y al fin y al cabo todo es progreso, y de alguna manera nos espabilamos todos para que tengamos esas posibilidades y ese progreso. Pues no quiero entenderme más, porque a mí me gustaría que luego hubiera un debate, ya me ha dado un toque, pero no hace falta que lo des, para que después todos preguntemos y que de alguna manera sea la presentación del libro que sea conocido. Os invito a que lo compréis también y lo que tengáis como documento histórico de consulta, y por otra parte estoy dispuesto a cualquier pregunta que queráis hacer ahora y cuando queráis en el museo, cuando queráis. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Cedemos la palabra a Abril. Buenas tardes a todos y muchas gracias, Centro Asturiano, por haberme invitado a este evento. Para mí es un verdadero honor estar aquí en vuestra casa. Además tengo para Asturias un cariño particular. Estamos aquí en la presentación del libro de Jorge Luis y Fernando sobre esta obra fantástica que es el paso de Pájares, que consiguió conectar finalmente la meseta castellana con Asturias. Diré que francamente es un libro estupendo, lleno de aspectos sorprendentes, y escrito en algún caso con esta fina ironía que es propia de los autores. Tengo aquí Fernando y le conozco bastante bien. Leyendo el libro hubo muchas sorpresas, pero dos sorpresas que me quedaron fijadas en la cabeza. La primera, bueno, es que el libro está escrito también en inglés. Traducir un libro en inglés no es cosa difícil, pero sí es difícil si el libro contiene, como en este caso,
castellano antiguo, asturiano antiguo o hasta italiano antiguo. Cito una frase que está en una página ahí, de los peregrinos que en el siglo XVI iban de camino a Oviedo, es en italiano, y dice: "O Asturia, bella Asturia, tu sei por bella e sei por dura". Bueno, pues traducir todo esto en inglés no es fácil, entonces enhorabuena a quien lo traduce a inglés. También tener en inglés, esto significa que llegará muy lejos. No se quedará en España, no se quedará en Latinoamérica, llegará a todo el mundo. La segunda sorpresa es que entre la versión en castellano y la versión en inglés aparece una partitura. Bueno, cuando vi la partitura empecé un poco a cantármela en mi cabeza y es verdaderamente bonita. Y además es algo que se hizo posta para este libro, para El paso de Pajares, lleva la firma de Pepín Persinson. Y yo, como amante de la música, es algo maravilloso ver cómo esta partitura me hizo falta traducirla a inglés o español, siendo la música un lenguaje universal. Yo, como director de JVA y patrocinador de este libro, he visto el libro justo cuando se terminó, entonces cuando me entregaron el primer ejemplar. Bueno, pero ha sido una sorpresa, la tercera sorpresa quizás, de ver un libro verdaderamente bien hecho, un libro que os invito de verdad a leer porque podéis pasar unos buenos ratos con él. Y finalmente, porque queremos saber más del libro, que nos cuente Fernando sobre el libro, os cuento una anécdota sobre mi relación con el ferrocarril. Pues mi abuelo era jefe de estación. Y básicamente era una estación intermedia en el norte de Italia que conectaba un pueblo en el valle, Brivano, con un pueblo en el monte que era Ágordo. En el pueblo en el monte sacaban piritas y la bajaban a la fábrica de Brivano. Y era una línea de 30 kilómetros que inauguraron en 1925. Pues la línea duró solo 30 años, porque por intereses varios se desmanteló todo. Pero no se desmanteló aquella pequeña estación donde con 92 años sigue viviendo mi abuela. Bueno, aquí estamos hablando de un ferrocarril que ha pasado los 30 años seguramente, estamos hablando de 132 años, que pasó por la máquina de vapor hasta llegar al tren eléctrico y en futuro por otro camino llegará al AVE seguramente y quizá a donde llegará. Lo veo como una historia de pasión, de constancia, de visión y sobre todo de amor por la tierra. Gracias a todos. Muchas gracias, Gabriel. Tiene la palabra el autor Fernando Aca. Buenas tardes a todos. Como el libro empezó con los agradecimientos, creo que es oportuno, para no pensar mucho también, que esta charla empiece con los agradecimientos. En primer lugar, quiero agradecer a todas las empresas colaboradoras, que son las que aparecen aquí, 6 colaboradoras, no solo económicamente, que ya es importante, sino además como todas están involucradas de alguna u otra forma en la construcción, en el control, en cosas relacionadas con las carreteras, los túneles, túneles de carretera o con el ferrocarril, pues todos han ido opinando a lo largo del libro porque fue una condición que pusieron de alguna forma. Oye, véteme mandando cosas que yo me gustaría decir algo. Por ejemplo, tengo aquí a mi derecha a Gabriel Vigne, que metía pullas en los ferrocarriles italianos. Él es italiano, que metió pullas pero bueno, ahí no lo deja, el compositor no lo dejó mucho opinar en la música, porque además de ingeniero, especialista en fuego y en cosas novedosas, pues también es músico. Y entonces, claro, yo me fui encontrando con esas sorpresas. Oye, le pido a alguien, toma, resulta que es músico, esto se me va cerrando las vías de escape. Y luego, otro señor que hay aquí que colaboró activamente fue precisamente quien nos ha introducido, que es Víctor Mayada, que lo tengo aquí delante. Con Víctor Mayada nos conocemos hace muchos años. Él tiene una empresa dedicada a la instrumentación para la construcción.
Y gracias a Víctor Mallada hemos podido detectar, y a su empresa y a su ayuda, además de tomarme muy buena sidra que la hace él, eso es lo más importante. Pero bueno, aparte de eso, él tiene unas cosas que miden vibraciones, que miden asientos, y gracias a Víctor Mallada pues hemos conseguido muchas veces que los túneles no se nos caigan del todo en la cabeza, o por lo menos sabíamos que se nos iban a caer porque los aparatos de Víctor nos iban diciendo, oye, que esto se te cae. Gracias, Víctor, por haber ayudado tan activamente. Por último, en los agradecimientos quisiera incluir, aquí lo tenéis, al editor, al paciente editor. Volvemos a ser amigos cuando estamos en el proceso de edición. Pues suele haber problemas, y hemos editado más cosas con él, muchas. Es muy bueno, pero claro, pues después de editar el libro que sale ya volvemos a querernos. El libro también, como dedicatoria, está dedicado básicamente a dos grupos de personas. Uno es a los hombres y a las mujeres de la vida. Está pensando siempre en eso que Goytisolo escribió en el poema Meditación sobre el yesero. Es decir, está dedicado a los hombres y mujeres que viven de su oficio, que es ciertamente prosaico, a las mujeres y hombres que no saldrán nunca en los libros de historia, por supuesto, a las mujeres y hombres que al fin y al cabo son la fuerza que edifica un mundo de libertad. Hemos incluido también, nos hemos envuelto del vapor con la poetisa, la escritora, perdón, y además es poetisa, Elena Poniatowska, y su maravilloso libro, Metas en inquieto entre el durmiente y el silbatazo. Esta señora ha sido premio Cervantes en el año 2013. Y con ella nos hemos acercado, es mexicana, nos hemos acercado también a los ferrocarrileros, a los rieleros, a los maquinistas, a los trenistas, a todos ellos le ha dedicado este libro. También a Pancho Valverde y a sus dos amores, la Prieta y Teresa. Uno era su locomotora de vapor y la otra su compañera. Es difícil distinguir en Pancho Valverde cuál es realmente su amor. También, y por último, el libro se dedica a los geólogos importantísimos, y especialmente a mi querido hermano Manuel Ángel. Vamos a, una vez los agradecimientos, para los que no sean de Asturias, o para situar un poco el escenario, diremos que nosotros nos ocupamos en el libro del paso entre León, del camino entre León y Gijón, bien por carretera o bien por ferrocarril. Si es por carretera, pasamos esa carretera, pasa por el Alto de Pajares, que tiene una altitud de 1379 metros. Y si es por ferrocarril, pasa el ferrocarril por debajo del Alto de Pajares, con un túnel que se llama el túnel de la Perruca. Es una línea ferroviaria que la vamos a ver ahora con cierto detalle, y nosotros nos vamos a ocupar de ese tramo. Hay un sitio especial, este es, no sé si se ve el ratón. Sí. Aquí estaría la frontera entre Asturias y León, y esto sería el Paso de Pajares. Ya creo que con eso una situación general. Vamos a ver un poco más en detalle esto mismo. Es decir, ¿de qué nos ocupamos nosotros? El libro. El libro se ocupa de lo que es la carretera, que la hemos visto en rojo, de la carretera antigua, no de la que ahora podemos ver, y del ferrocarril el que hay. Bien. Y dentro, aquí está la frontera entre Asturias al norte y León al sur. Esto sería la frontera, y como siempre el puerto de Pajares por arriba y el túnel de la Perruca para el ferrocarril. De este tramo, la parte leonesa es relativamente tranquila, llana, más o menos, y la parte asturiana, nada más pasar el puerto de Pajares, baja muy fuerte hasta aproximadamente un pueblo, una población que se llama Campomanes. Luego sigue con pendiente, pero ya mucho más suave. Es decir,
La zona fuerte de bajada es del puerto de Pajares hasta una localidad que se llama Campomanes. Otros lo sitúan, en vez de Campomanes hablan de otro pueblo, pero para no guiarnos, aproximadamente estamos hablando de Campomanes. Este tramo de aquí, por carretera, son 24 kilómetros y por ferrocarril son 49. Lo cual quiere decir que el ferrocarril, que es este gusano de aquí, que a esta escala no se ve, pues tiene importancia. Es decir, porque es más largo, es lo que vamos a tratar, lo que hemos estudiado en el libro. Estamos con la parte descriptiva del libro, luego entraremos en más cosas que tiene el libro, pero esto no queda más remedio que sea el marco de lo que vamos a ver. Vamos a ver que la carretera, desde hace más de 30 años, la carretera por el Alto de Pajares, es decir, la Nacional 630, esta roja, tiene una alternativa, hace 30 años, repito, que es una autopista, esta misma carretera Nacional 630, en este tramo hasta Gijón a Campomanes, ya es una autovía, la A66, y de Campomanes a León, a la Virgen del Camino, que es León, hay una autopista de peaje. Este tramo de autopista es la alternativa al pasar por el Alto de Pajares. Esta autopista, que como digo, funciona desde hace 30 años, es de peaje. Actualmente la crisis y obviamente el poco dinero que algunos tenemos ha hecho que mucho tráfico que antes pasaba por aquí, sobre todo de camiones, haya retornado a pasar por la carretera, por la antigua carretera de Pajares. Bien, nuestro estudio se va a centrar, nos vamos a olvidar antes de llegar a las variantes, es decir, es un estudio de las carreteras y el ferrocarril antiguo. Esto simplemente he querido señalar que existe una variante al paso por el Pajares. El ferrocarril también tiene otra alternativa, que está ahora mismo en construcción. Actualmente será un ferrocarril de alta velocidad que llega a Oviedo. Ya desde septiembre del año pasado ya llega el ferrocarril de alta velocidad a León y ahora queda el tramo León-Oviedo. Como todos sabéis, no nos vamos a ocupar tampoco de este ferrocarril porque, repito, el nuestro es anterior. Como no sé si sabréis, muchos o pocos, este ferrocarril tiene cantidad de problemas, tiene un túnel larguísimo, que es el túnel de Pajares, que tiene filtraciones, que no sé qué, hay guerras políticas. ¿Qué va a pasar cuando este ferrocarril se ponga en marcha? Pues no se sabe qué va a pasar con el antiguo. Nuestros electos e inteligentes políticos se suponen que lo tienen decidido. Bien, de momento hay problemas técnicos que yo creo que son técnicos, se podían resolver hace mucho, pero claro, a veces los políticos pues no sé, complican un poco las cosas, pese a ser inteligentes. Bien, digo que de estos no nos vamos a ocupar. Vamos a ver la carretera, por lo tanto, y el ferrocarril. ¿Cómo nace una carretera? Pues no es fácil saberlo. En el caso de Pajares, no voy a pararme para saber cómo llegó a haber una carretera como es la Nacional 630, pues tendríamos que tirar de antes de los romanos, es decir, ¿qué es un camino? Habría que reflexionar sobre esas cosas. ¿Cuándo empieza a identificarse como algo estable que comunique León con Asturias por el Pajares? Bueno, se habla que en la época de los romanos ya había un itinerario que no pasaba exactamente por Pajares, que era el itinerario de la Carisa, que fue utilizado en el año 15 a.C. para la penetración de los romanos en Asturias con la Legio Séptima Gémina. Bien, ya se sabe que ahí hay alguna calzada importante. Se sabe también que en las peregrinaciones y voy a saltar nada menos que 10 siglos, esto es la licencia que da de estar aquí, puedes saltarte los siglos como quieras, ¿no? En el libro no he pegado esos saltos, claro, porque da vergüenza decir, oye, mira, salta 10 siglos. Ahora mismo voy a saltar 10 siglos. No, más de 10. Bien, se sabe, pero claro, estoy hablando de cosas que son más o menos estables, consolidadas para consolidar una carretera.
del camino peregrino de León a Oviedo. Se sabe que en el año 1075, Alfonso VI el Bravo, pues decide que hay que conseguir que vaya gente a Asturias. Entonces por allí, en la Catedral de Oviedo, había un arca con unas reliquias. Y el rey Alfonso dice, esta es la oportunidad. Abramos el arca de las reliquias, hagamos un inventario, estoy hablando del año 1075, hagamos un inventario de lo que allí hay y por internet lancemos al mundo qué es lo que tiene ese inventario. Entonces llamó a todos los nobles con todo el boato posible, abrió el arca de las reliquias y empezaron a tomar nota. Allí apunta, hay una astilla de la cruz, sangre del Señor, este parece pan de la Sagrada Cena, tierra del sepulcro, esta tela, eso es un vestido de la Virgen, y ese otro de la túnica del Señor, la que había sido jugada suerte, y esto de aquí, esos son los verdaderos pechos de Juria, y además multitud de reliquias de apóstoles, de profetas, de santos, miles de cosas. Y claro, pasan los años, ese documento se consolida, bueno, se consolida con la firma, con un sello y tal, ¿no? Yo ese documento lo he visto. Se consolida y entonces se inician unas peregrinaciones hacia Oviedo, del camino de Santiago que pasa por León. Se decía que no te pierdas el ir a visitar las reliquias de Oviedo. Y ahí se va consolidando un camino. Bien, vuelvo a saltar más siglos, y en el siglo XVI ese camino ya existía, pero no era de peregrinos, pero como sabemos los caminos de peregrinos no eran solo de peregrinos, eran de muchas más cosas. Era cómo se comerciaba, cómo se mandaba presos a cumplir la pena de recorrer ese camino. Es decir, en el siglo XVI, pese a que había un camino, ya se decía, oh Asturias, bella Asturias, tú eres bella pero eres dura. Es decir, era una cosa ese camino era duro. Cuando empezamos de verdad a ver algo fijo, documentado, de la unión por carretera entre León y Asturias? Pues aquí lo veis en este esquema. En el año 1500, el obispo de Oviedo, Diego de Muros, se sabe que paga la conexión entre Oviedo y León. Paga algo, una conexión, que no debía ser muy buena, porque cuando llega a Jovellanos, en 1760 o 70, Jovellanos dice, la carretera Oviedo-León es absolutamente inviable para el tráfico rodado. Entonces Jovellanos tiene una visión enorme, se plantea que hay que conseguir una comunicación de verdad se refiere a una comunicación que pueda ir ruedas, porque lo que el obispo consiguió es un camino para ir andando, o con ruedas en algún tramo, pero eso no era un camino. Entonces Jovellanos se planteó que había que hacer una carretera de verdad, carreteras de la época, lógicamente, ¿no? Y entonces inicia todo un proyecto, impulsa una barbaridad de un proyecto, se da cuenta que con su visión bárbara, no solo de Asturias, sino de España, se da cuenta de que el transporte que antes había de arriería, por ejemplo, una de las observaciones es que los arrieros, que eran los que transportaban el pescado hacia adentro y el grano hacia Asturias, el pescado de Asturias, de la cornisa cantábrica hacia la meseta, y el grano hacia Asturias, con los arrieros jovellanos y más economistas, se dieron cuenta que los arrieros, claro, eran trabajo temporal. Cuando ellos tenían que trabajar la tierra, pues no prestaban las mulas. Entonces, ¿qué pasaba? Que cuando no llegaba ni el pescado de aquí hacia allá, era un mercado temporal, porque no estaban dispuestos a emplear sus mulas en el transporte, las necesitaban para sus cultivos. Muchas más cosas de este estilo fue cazando Jovellanos, impulsó, como digo, la carretera, y la carretera se inaugura en 1833. Cuando se inaugura, con un proyecto de 1770, cuando se inaugura la carretera, es decir, un camino que admite pasar con carros, en su día se tachó de que era magnífica la carretera. O sea, que era una cosa, aparte, era una cosa muy seria lo que había hecho Jovellanos.
A partir de ahí ya vinieron todos los planes de mejora de carreteras, de tal, es decir, llegamos, ya me lo salto, llegamos a lo que es la Nacional 630, una carretera como las que existen hoy en muchos sitios. Hubo muchos planes Redia, pero bueno, eso ya es más cercana. Esto es la historia de la carretera. Cómo se consolida, que no es fácil una carretera verlo, así como un ferrocarril veremos que es muy diferente. Hablemos del ferrocarril, siempre del ferrocarril de Pajares. El ferrocarril, aunque claro, no puedo hablar en estéreo, pero lo lógico sería que alguien estuviera hablando de la carretera y alguien de ferrocarril, porque obviamente conviven, como pasa hoy día, ¿no? Pero bueno, voy a la exposición del ferrocarril. El ferrocarril, desde que Herón de Alejandría jugaba con esta máquina, jugaba porque él se dedicó a hacer muchos juegos de máquinas que se movían. Esto era para entretener a la gente, esto es una máquina de vapor. Desde que él juega hasta que realmente empieza a tener uso del vapor, pasa nada menos que 15 siglos. Todo el vapor empieza, el vapor, no la tracción a vapor, el vapor empieza con la extracción de agua de las minas de Inglaterra. Esos pozos que no podían trabajar porque se inundaban, había que meter máquinas de bombeo, como es esta, Papin, Newcomen, y todos trabajaron en ellas, y el genial fue Pat, que fue el que mejoró esas máquinas. Es decir, ya las máquinas de extracción de agua, pues ya funcionaban, eran de alto rendimiento. Hicieron falta ingenieros detrás para pasar de esa tracción a vapor, perdón, de la energía del vapor, para transformarlo en energía de rodadura, en trenes, ¿no? Por ejemplo. Con el vapor, ¿qué pasa? Llega la revolución industrial. La revolución industrial hace que ya tú tienes energía donde quieras. Lo único que tienes que tener es carbón. Y ya no hace falta que estés pegado a un río, ya te puedes ir a una ciudad, ya no dependes de la energía hidráulica para mover un molino, ya lo mueves con vapor. Y entonces llega la revolución industrial con todo lo que sabemos, ¿no? Con el vapor. Vamos en concreto al ferrocarril. Como digo, una vez que tenemos la energía del vapor, hace falta ingenieros que sean capaces de transformarlo en utilidad, además de las minas, en utilidad para el transporte. Aquí tenemos a los hermanos Stephenson. En la historia del ferrocarril y del vapor, esto es muy resumido porque ha habido mucha más gente, pero he cogido los que son claves. Stephenson puso el ferrocarril en 1825, el ferrocarril inglés en marcha de Darlington a Stockton, con su locomotora, la Locomotion. Para ese proyecto de 1825 salió un concurso en el que se admitía, un concurso abierto a quien quisiera, que se admitía cualquier tipo de tracción, vapor, animal, y entonces había que recorrer unas cosas en un tiempo determinado, una espacio y tal, y la ganó los hermanos Stephenson con la locomotora, la Locomotion. Bien. Después, como bien habéis dicho, luego viene el ferrocarril Barcelona-Mataró, primero en España el de Cuba, el Madrid-Aranjuez y el Pajares. Es curioso estas cifras, desde el primer ferrocarril en Inglaterra hasta que se puso en marcha el ferrocarril de Pajares, pasaron cerca de 60 años. Podemos decir, hombre, es que los ingleses han sido siempre muy avanzados, bien, pero desde que el Barcelona-Mataró, que eso ya es más local, eso es en Barcelona, se puso en marcha hasta que tuvimos el Pajares, pasaron cerca de 36 años. ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué? ¿Por qué se tardó tanto tiempo en progresar el ferrocarril? Nosotros en el libro siempre nos hemos tratado de no describir esto, sino tratar de entender el porqué. ¿Por qué pasan las cosas, no? Luego lo veremos. Vamos a seguir con nuestro ferrocarril de Pajares. Este es el tramo que hemos dicho, León, del que siempre estamos hablando, Oviedo. Para empezar el ferrocarril se hace un concurso y se adjudica a la Compañía de los Ferrocarriles del Noroeste de España.
La adjudicación no fue tan elemental. Primero se adjudicó a uno, ese uno cedió la concesión al día siguiente a otro, ese otro cedió la concesión al mes a otro, ese otro se llevó parte del dinero y se la cedió a otro. Al final terminó este señor haciendo concesionario del ferrocarril. En todos estos avatares, luego vamos a ver por qué pasó, ríete de lo que está pasando ahora con las mangancias, ¿no? Esto era de un calibre elevadísimo para la época. Esto es el equivalente a las mangancias que tenemos ahora. Bien, pero vamos a tratar de comprender por qué se pudo hacer. Se adjudica el ferrocarril en 1864, un plazo de 6 años, es decir, tenía que acabar en 1871. ¿Cómo está la marcha de las obras del ferrocarril? Pues el tramo Gijón-Pola de Lena, este tramo, todo este ferrocarril mide 171 kilómetros de León a Gijón. El tramo Gijón-Pola de Lena se pone en servicio con 3 años de retraso. Bueno, no es mucho, está bien. Pero este tramo, el que hemos dicho de la rampa de Pajares, pues parece que no avanza nada, que no funciona, que no tira bien. El Estado cada vez aguanta menos y a los 13 años de haberse iniciado las obras, es decir, se tenía que haber acabado hace 6 años, a los 13 años el Estado decide, contratista, tú te vas, incauta la línea y se queda el Estado como con la línea, sin contratista, pero ha echado al contratista. Bien, hay una serie de circunstancias que luego veremos. ¿Y qué pasa al final? Voy a contar el final. Al final es que las obras realmente de 6 años pasan a tardar 20. ¿Y por qué? Es la pregunta que siempre nos hacemos. ¿Por qué? Lo veremos. Bien, el Estado, en este tramo de aquí que decimos, la zona importante, la zona de los túneles, la zona compleja, ha cogido la línea, pero claro, nadie está construyendo nada. Porque si la ha cogido el Estado, bien. Cuando el Estado coge la línea, esta es la situación. El túnel, esto es el ferrocarril, el túnel de la Perruca, del ferrocarril, un túnel de 3 kilómetros, este túnel se está trabajando en él. En este tramo, hasta Puente de los Fierros, otro tramo, también se está trabajando. Pero este es el proyecto aprobado, el que está pintado en rojo. Que tiene, luego lo veremos, en este trozo de aquí, que son 49 kilómetros, tiene 60 túneles. La mitad del trazado son túneles, el tramo rojo. Entonces, esto no funciona. La gente está leyendo la prensa, pero bueno, ¿qué es lo que pasa? Que no funciona el ferrocarril, que no se hace nada. Y entonces se decide, oye, hay que sacar a concurso esto, porque alguien lo tiene que construir. Y entonces se decide una subasta nueva, que se hace en 1878 y se la lleva la Compañía de Asturias, Galicia y León. Bien. Y entonces la compañía lo primero que hace es estudiar sus financieros y sus técnicos, estudiar si este era el ferrocarril original, lleno de curvas y de túneles, propone hacer este mucho más corto que vemos en negro. Se ahorraba con eso muchos kilómetros de ferrocarril, por supuesto, el dinero para hacer el largo ya lo había recibido, claro. Se ahorraba muchos túneles, mucha longitud de vía y ganaba mucho dinero. Obviamente, todas estas poblaciones de aquí se quedaban sin servicio de tren. Bien, claro, la prensa va anunciando todo esto, que no avanza el proyecto, que el contratista ha presentado. Contratista era con parte capital francés, que la empresa ha presentado una variante, se va calentando el pueblo, quieren de una vez su ferrocarril, la discusión de trazado, que si esto sí, que si esto no, tarda 3 años, se plantea por parte del contratista que, hombre, que la solución que nosotros proponemos, aunque es muy corta, se puede meter un ferrocarril de cremallera, total, se montaría padre. Hasta que el Estado decide que se acabó, que no, que se haga el proyecto original.
el rojo. Todo esto que he contado, para llegar a esto, lógicamente los periódicos informaban lo que se estaba guisando en Oviedo, en Asturias, se iban enterando que ahí había un maneje, unos apañes que no gustaban a la población. Entonces, antes, para animar al Estado a que se quedase con la solución proyectada, no con la que presentaba el contratista, para animarles, se montó un pollo en toda Asturias, una manifestación el 27 de marzo de 1881. Esto es un dibujo de la época, en las cuales decían, por ejemplo, «Viva Asturias con honra», abajo la cremallera, el ferrocarril que habían propuesto, porque al ser más corto necesita mucha más pendiente. El ferrocarril que se propuso tenía una pendiente bastante más alta y entonces obligaba a la cremallera. Entonces aquí decía, cúmplase la ley era bien. Se montó esta algarabía, había más, no los he puesto porque bueno, no queda muy bien, pero había más carteles que decían Mr. Donon era el representante francés de la concesionaria, Mr. Donon, no entiendes nada, vete. Pero como este río puede rodar por ahí, pues tampoco puse estos cartelitos, no. Había fotos con Mr. Donon, dibujos, fotos que le tachaban, le ponían barbaridades. Bien, todo este pollo se monta porque se quería cambiar el trazado. Al final no se cambió. Y ahora vamos a contestar a algo. Contestamos en el libro, ¿qué es lo que pasó? ¿Por qué se ha tardado tanto en el ferrocarril? En que llegara a España. Primero, hasta 1885 no había una ley de verdad. Había habido muchas concesiones, cerca de 50 concesiones ferroviarias. Las concesiones hacían, yo te doy el dinero y tú construye. Entonces, por eso era un caldo de cultivo para coger el dinero y pasarla, no llevártelo, porque tenías un problema. Pero si se la pasas a otro, ese otro se la pasa a otro y al final vas haciendo un complicado entramado y en cada paso pues vas mandando lo que pilles, ¿no? No había una ley, como digo, al no haber una ley permitía todo eso. Las líneas, no había un plan general de ferrocarriles y entonces era cada línea, se da una concesión por una línea, otra por otra, cada una de ellas tenía sus propios pliegos de condiciones. Entonces si tú querías que te adjudicaran otra, lo único que tenías que hacer es sacarte lo que te interesaba de cada concesión de las que ya había y hacer, oiga, mire, yo quiero ir con este reglamento. Es decir, te hacías concesiones a medida. Se primaba, cuando aparece la ley ferroviaria, en 1885, se prima a los que quieren una concesión pero no quieren el adelanto. Es decir, se pone orden en el asunto. Esa fue la razón por la que se tardó tanto tiempo. Entre medias hay buena voluntad de algún ingeniero, de algún grupo de ingenieros, de organizar esto, pero realmente las buenas intenciones fueron, por ejemplo, la comisión Supercase, que es la que decidió el ancho de vía, pero eran actuaciones aisladas y realmente no había interés político. Esas son las razones por las que tardó tanto el ferrocarril. En el caso de Pajares, ¿qué es lo que pasa? Pues en Pajares hay que tener en cuenta que la climatología era mala, que había túneles complicadísimos y como sabéis en algunos túneles, eso se sabe en Suiza, lo decía Athanasius Kircher, en algunos túneles, en algunas montañas hay agujeros en las que moran dragones bípedos y alados, es decir, te enfrentas a cosas muy serias. Había puentes importantes, nevadas, por ejemplo la nevada de 1888, se llevó por delante un puente, claro, es decir, construir la línea de Pajares, todos sabían los problemas que había, pero no por saberlos dejaban de ser problemas. Bien, pero ¿qué pasó? ¿Por qué el contratista? Es lo que parte de la explicación que nosotros le hemos dado. ¿Por qué el contratista tardó tanto? La verdad es que pasar una obra de este calibre de 6 años a 20, hombre, es mucho, pero en 6 años era imposible hacerlo. ¿Qué pasó? Parte creemos que para hacer las obras el contratista tenía que hacer los túneles, entonces se hacían de ladrillo, con espesores de las paredes de 1,5 metros, de 2 metros.
de las paredes de los túneles. Claro, los túneles, el ferrocarril está en la montaña, hay que subir el material. Luego, tú no tienes construido el ferrocarril, es decir, ¿cómo llegas? Pues entre otras cosas tuvieron que hacer 20 kilómetros de vía provisional. Esto es una vía para hacer la obra. Para poder llegar a este túnel, empezar. Luego, esta vía seguía por el borde del túnel, iba a otro túnel. Para subir los ladrillos desde la carretera, de esa carretera que hemos hablado, tenían que salvar un desnivel en algunos sitios muy importante. Entonces construyeron ferrocarriles teleféricos de vaivén, es decir, funiculares de vaivén, planos inclinados que llaman los mineros. Esos había que pagarlos porque esos costaban mucho dinero. Bien, el Estado, según creemos, se resistió siempre a pagar esas cosas porque decían, eso es tu problema, ponlo como quieras, no te tenemos que pagar los accesos para resolver las cosas, hazlo. Eso en construcción se llama los accesos provisionales de obra, hoy día se pagan, pero es que antes no. Pensamos que esa discusión que retrasó años la finalización de las obras es porque el Estado no quiso aceptar que había que pagar eso. Y claro, un contratista, si se gasta mucho dinero en eso, obviamente no va a seguir la obra. Espera tener alguna garantía de cobro. Bueno, pese a todos estos problemas, a todas estas cosas, estas vicisitudes, bueno, pues por fin el ferrocarril, como he dicho, 20 años después de los 6, o sea, en vez de tardar 6 años, tardó 20, se inaugura en agosto de 1884 y pasaron cosas fantásticas a partir de tener el ferrocarril. Vamos a ver alguna de ellas. Y ya con esto acabo para que podamos hablar de lo que queramos. Cosas fantásticas que han pasado, que nos ha permitido escribir un libro, meter una partitura. Pero eso es reciente. Partitura, que ya digo, mi amigo Gabriel, bueno, fue el primero que me la tatareó, eso es verdad, Eso te da amigo que sepamos. Bien, ¿qué singularidades tiene el Pajares? Hay después del Pajares, voy a contar, esas las hemos reflejado en el libro. Dentro de anécdotas, el libro, además de ser descriptivo, hemos pretendido que sea algo más, porque el descriptivo lo teníamos escrito, hicimos algunas publicaciones en algún sitio, nos dieron un premio una vez, pero al libro sabíamos que le faltaba, no sé, le faltaba algo, ¿no? Lo sabíamos, pero no sabíamos cómo escribirlo, pero bueno, ya lo terminamos. Dentro de las anécdotas curiosas, es que hablando con maquinistas del Pajares, que como digo, en el tramo ese se llama la rampa de Pajares, está lleno de túneles, 60 túneles, la mitad son túneles cortos, largos. Nos contaba un maquinista que, claro, cuando subes con el vapor de Oviedo al Pajares, se va subiendo, como he dicho. La rampa de Pajares, o sea, del mar hacia la montaña, va subiendo. Cuando va subiendo, va pasando por los túneles, el ruido era enorme, o sea, no se oía nada. El vapor y la carbonilla hacía que no se viera nada. Entonces los maquinistas, ¿cómo sabían si el tren subía o bajaba? Las pendientes de un tren son muy suaves. Es el 2% como mucho, el 3%. Son muy suaves. Pero claro, el maquinista no podía ver, no tenía referencia. Entonces nos contaba un maquinista que ellos siempre llevaban un palo. Los túneles son muy estrechos, cabe casi justo la máquina. Llevaban un palo, ¿para qué querían el palo? La ponían contra la pared y se hacía así. Y decían, anda, sí, estamos subiendo. Y si el palo hacía así, decían, anda, tú, dale más caldera que estamos deslizando hacia abajo. Otra cosa que contaba otro maquinista, esto yo lo fui confirmando con varios, muy mayores, claro. Otro nos confirmaba que cuando estaban echando carbón, pues resulta que el guaje es el chaval, el que echaba el carbón, le decía, oiga, jefe, que es que la caldera, el manómetro está que revienta. Y me decía un maquinista, hacía así muy grandote, me cogía y me decía, ¿a que no sabes guaje? Me llamaba a mi guaje también, era una pasada. Hombre, yo antes era más guaje que ahora. Me decía, para eso tenemos la gorra. Y yo, ¿cómo? Se tapa el manómetro. Es curioso. Decía, no hay que,
exactamente decía, para no inquietarse excesivamente por la presión de la caldera, el maquinista experimentado solía tapar con la gorra el manómetro. Otra cosa curiosa que descubrimos es que cuando se inaugura el ferrocarril, la línea Madrid-Oviedo, claro, ya el horario, aunque los trenes no cumplieran, como nunca han cumplido, excepto ahora, ¿no? Pero ya había un calendario, ya había un programa. Entonces, ¿qué hubo que hacer? Cuando se inauguró el Pajares, se adelantaron todos los relojes de Oviedo 20 minutos. Hubo resistencia, pero la autoridad intervino. O sea, claramente había que cambiar los relojes. El de la catedral se cambió el primero y el del ayuntamiento se resistieron, pero al final, por imposición, pues, se cambió. Otra cosa curiosa que nos hemos encontrado es que cuando se inauguró el Pajares, este es el túnel, este realmente es el túnel que hemos hablado, que pasa justo por debajo. Bien, que es un túnel de 3 kilómetros, que se llama el túnel de la Perruca. Es un túnel inclinado de León a Oviedo. Entonces, cuando pasa el vapor, cuando pasaba, todos los humos salían por la boca. Y entonces se decía a los niños que fueran corriendo, nada más pasar el tren, este tren está hacia abajo, que fueran corriendo, se pusieran a la boca y aspirasen los vapores, que eran muy sanos para la torferina. Claro, estamos hablando de, bueno, en 1918 ya viene la electrificación y eso ya se acaba, ¿no? Pero muchos niños, eso me lo ha contado alguien de los que fue, que iban allí, le decían, vete, corre, corre, que pasa el tren, que no te pille el tren, que no te pille. Efectivamente, hace una semana estuve aquí, se puede bajar a la boca perfectamente, no hay ningún problema, antes del pueblo que hay al lado, que se llama Buzongo. O sea, das un paseíto y ya está. Y aquí están los niños corriendo. Bien, para terminar, yo estoy de acuerdo con lo que decía Gabo, Gabriel García Márquez, que el tren es el único modo humano de viajar. El avión se parece a un milagro, estoy leyendo textualmente. Va tan rápido que se llega con el cuerpo, pero solo llegas con el cuerpo. Y por eso viene el jet lag, que es, tienes que esperar a que te llegue el alma, que claro, llega atrasada con el avión. Nada más, muchas gracias. Pues muchas gracias, Fernando, por esta descripción, y ahora abrimos un turno de preguntas, de comentarios, si alguien quiere intervenir, con mucho gusto. Adelante, Víctor. Bueno, yo no quiero, no es mi día, no es mi tiempo, no es mi hora, por tanto no voy a soltar nada que sea en paralelo con lo que se ha dicho así, es decir, una conferencia, una charla en paralelo. Pero me viene porque no puedo hacer otra cosa que con todo lo que se ha dicho, como son mis vivencias, hacer 2 o 3 apuntes muy sencillos. Se habló muchísimo de las mulas, por una y por otra. Y yo lo resumo en, tengo una mulina torda que tira más que un tractor. Si para adelante tira mucho, para afuera mucho más. Solo le falta a mi mula dar la aguja de atravesado. Es decir, era tan importante la mula que vamos, ya se le daba inteligencia, cambiar la aguja para cambiar la vía. Luego, con respecto a los trabajos y a la dureza, esto es con respecto a lo que habló nuestro presidente, que como todo lo habla bien, yo tengo que meter alguna cosa de broma para asistir, ¿no? Entonces, con respecto a la dureza de los trabajos, hay también otra referencia importante, que es Fraudisio con ser Fraudisio y ser el número 1 de los portos, es decir, de los portugueses que se trajo, ya no le queda ninguno. Es decir, que no solo era duro, sino que era peligroso. Por otra parte, con respecto a lo que habló el primer ponente, pues él nació y se crió y se desarrolló y viene de casta y de raza el tema ferroviario. Yo es que me crié en el disco. El disco significaba un semáforo que solo tenía un color, rojo. Si estaba rojo, no pasaba. Y si no estaba rojo, pasaba. Y ahí al lado había un guardabujas. Guardabujas que era el que cambiaba para donde tuviera que entrar. Así. Eso, también con la dureza, posiblemente, y voy tirando piedras a mi tejado, sea más duro, o fue más duro el trabajo de los ferroviarios que el de los mineros.
es que nadie se imagina lo que es trabajar todo el tiempo del mundo en esta postura, en invierno, en verano, en otoño, siempre en esta postura y con un pico metiendo piedruques debajo de los travieses. Ya, permitidme la deriva hacia el bable. Entonces, eso va, digamos, de alguna manera, con respecto a qué dureza tenían aquellos que nadie mejor que tú lo conoce, ¿no? Y luego, con respecto también a la abuela del segundo ponente, en mi época, digamos, del 55 al 68, 70, se llamaba el factor, no el jefe de estación, sino el factor, era el padre Víctor Manuel, el cantante, que siempre me tenía reservado billete, porque todos queríamos venir, yo estudié en Madrid, todos queríamos venir el mismo día y a la misma hora, por tanto, si no había enchufe, no había billete. Y bueno, para que no sea paralelo, la forma más sencilla de abreviar es leer. Entonces, digo, permítame intervenir en este acto como amigo de los ACAR. Desde hace más de 30 años, aunque desde hace poco, Jorge Luis González, soy amigo de todos ellos. Y, indudablemente, desde hace más de 40, de don Ignacio García Arango, que es el que hace el prólogo, digamos, del libro, y bueno, pues considero también amigo. En el recorrido de los ACAR, además de don Fernando, he conocido y disfrutado de la sabiduría de su padre y su tío, ambos catedráticos de la Escuela de Carlos. De su inolvidable hermano, el geólogo, porque es que le llamamos así, como sabes, el geólogo. Entonces, y el geólogo, cuando se llega a definir de esa manera, es porque la cosa tiene su aquel. Entonces, el geólogo, y ahora de su hija. El hijo le conocí en otra ocasión y también creo ser amigo de todos ellos si ellos me lo permiten. Ellos son el mejor ejemplo de que el talento, además de cultivarse, también se hereda. Eso sí, cada uno desde su sitio, pues Fernando tiene claro que con su ya dilatada obra, que el apellido no le condiciona. Es decir, casi los otros fueron todos más técnicos y no cabe duda que Fernando en el libro lo que hace es una exposición que tiene una base técnica, pero tiene el recorrido que pudimos intuir ahí y que yo recomiendo porque es tremenda, siendo, digamos, considerado como podría ser técnico y aburrido y tedioso y farragoso, es todo lo contrario. Es todo ya lo visteis en la exposición, solo tira hacia la sonrisa, hacia la anécdota, hacia las vivencias. Entonces, podría hablar sobre el libro, pues en él estoy citado por encima de merecimientos, pero para esto ya están los autores e intervinientes que sobradamente saben hacerlo. Yo solo sé que me crié en Mieres, en el disco de la Fonda, a 50 metros de la vía, Gijón-León, viendo y oyendo los trenes pasar. Para ir a Uvieu, o vives en tren, o por carretera del Padrón, Manzaneda y Paleón, le llamamos Cazo Grancia, por Payares. Aquí se mencionó también la perruca. En toda Asturias y en mi niñez, cuando algo era dudoso de conseguir, muy difícil, bueno, es que siempre se decía, macho, bueno, macho no, pero eso ya es de aquí. Oye, eso ya es más negro que el túnel de la perruquia. ¿O cómo lo ves? Lo veo más negro que el túnel de la perruca. Siempre un referente desde esa perspectiva. Fernando y Jorge Luis, que tanto montan, le voy a poner un singular porque le puede ser malentendido, hicieron un libro que habla de todo y de cosas que nadie sabemos y que ellos se encontraron aquí y allí desde romanos a hoy. Yo conozco bien el trayecto Mieres-León por carretera antigua y nueva, por dentro y por fuera. Tengo el alto honor de hablar, pues decir por dentro, porque en las dos bocas norte, desde Campomanes hacia León, he participado en la parte de la auscultación y la instrumentación de las dos. Entonces, me permito decir que lo conozco por dentro también, ¿no? Yo podría hablar de geología, de geotecnia, de las labores de conservación de vías y caminos, de labores de construcción antiguas y modernas, de los cambios en el mantenimiento, que esto es alusivo a cómo se hacía ahora, cómo se hace ahora y cómo se hacía antes,
y además con historias, con datos, y esto está reflejado en el libro de Fernando. Se les olvidó, pero les doy pie, quiero que les dé pie para otro libro, poner que el tren que va para León, fijéme yo bien para él, que al pasar por la rampa del Pallares tiene que ir por un cordero. O sea que eso pertenece a eso, deja claro el grado de dificultad. Y que pasé el puerto de Pallares, pasélo con grande pena, porque deixaba a mi amante en el concello de Lena. Por otra parte, el Pallares, como de barrera entre mundos y camino sin fronteras, tiene un problema, pues cuando sales de Asturias has de llorar de emoción, pues aunque no quieras creerlo, desis ahí el corazón. Gracias por haber escrito este libro y enhorabuena. Por alusiones. Ah, sí. Gracias, don Víctor. Adelante, Andrés. Sí. Dos curiosidades, una para cada uno. Una de futuro. Hablabas al principio que ahora la vía ancha del AVE, que de ahora en adelante se iban a poner de vía europea el AVE o todos los ferrocarriles que se hagan. ¿Y solo lo que se vaya a hacer nuevo o se van a ir ampliando las otras vías? Me encanta que me pongáis en aprietos porque me encanta. Y ojalá me pusierais todos. Bueno, antes de nada, deciros tres cosillas. Primero, en el Museo del Ferrocarril de Madrid Delicias hay una sala que se llama Sala de Infraestructura, y ahí, si venís o cuando queráis ir, hay una maqueta de todo el trazado de Pajares, que es espectacular. Veréis que es como un queso de Gruyère. Entonces es cuando veréis la magnitud en una escala, en una maqueta, precisamente todo el trazado, túnel y túnel y túnel, así es. Perdón. Ay. Y luego hay otra maqueta que es muy interesante, que está en la Escuela de Ingenieros de Caminos. Si conocéis a Melis, fue un decano, Manolo de Melis. Y hay una maqueta que está en una de las espacios públicos de la Escuela de Caminos, que hay una maqueta espectacular, incluso funciona. Tiene un trencito que puede circular. Lo digo para aquellos que tengáis la oportunidad, bien en el museo, bien en la Escuela de Ingenieros de Caminos de Moncloa. Luego hay otra cuestión que es lo que me gustaría, es el mal de la vía. O sea, antes hablaba de Víctor, y ese mal de la vía no se sabía lo que era, y morían como moscas, muchísima gente, todos los que eran los carrileros, ¿no? Que son esas personas que se dedicaban a perforar los túneles, que se forraban algunos de ellos, y tenían las mejores chicas y todas estas cosas, y fallecían. Y era un poco lo que eran los tiempos de aquella época, no se sabía por qué morían, era el mal de la vía, pero realmente luego se descubrió que era la silicosis, esa extracción de polvo y polvo que machacó a muchísimos ferroviarios y que le debemos mucho. Y luego, volviendo a la pregunta, deciros que en España, entre muchos anchos que hay, digamos que hay dos que son los principales. Digamos que la línea convencional, que compartimos España con Portugal, es el ancho ibérico, son 1668 milímetros, que corresponde a 6 pies castellano, a través de lo que hablábamos de la familia Subercasse y San Calixto. Y esos son los 6 pies castellanos que se argumentó en aquellos años, a finales del siglo XIX, como que la orografía española era muy sinuosa, muy difícil, y tendríamos que tener locomotoras más anchas, más potentes, para poder circular por eso. Eso se mantuvo muchísimos años, concretamente hasta abril de 1992, que entra en servicio la línea de alta velocidad de Madrid-Sevilla. Y a partir de ese momento, digamos que hay otro nuevo horizonte, otro nuevo escenario, y es que todas las líneas que posteriormente se han construido, y pensemos que es España el primer país de líneas de alta velocidad de Europa y el segundo del mundo, que no es poco de pavo, todo a partir de eso se construyó en ancho internacional, que es el ancho UIC o ancho que compartimos con el resto de la Unión Europea, que son 1435.
quiere decirse que todo lo que se haga ahora, especialmente todo lo que se haga es en alta velocidad, todo se hace en ancho internacional. Mañana, por ejemplo, voy a inaugurar un tramo nuevo que se ha puesto antes de ayer en servicio, que es Olmedo-Zamora, y ese es el ancho 1435 y todo lo que haya en adelante. Dificultades, podemos hablar mucho. ¿Puedo hacerte una pregunta? Sí. ¿Cuándo inauguras Pola Elena Gijón? Eso no lo puedo decir, no está en mi mano. Yo me gustaría que fuera pronto. Como decía Fernando, ahí en este túnel es un túnel medio gafao, maldito, ¿no? Hay problemas de filtraciones y problemas técnicos importantes que tienen que solventarse. Yo creo que ahora lo más urgente va a ser el Córdoba, Antequera-Granada. Luego va a entrar en servicio otro tramo de Zamora a Lubián. La Ibasca, Murcia, va a estar bastante avanzado y yo creo que es lo prioritario. Estas cosas son bastante complicadas, pero bueno, un día llegarán. Por lo menos ya tenéis hasta León desde el año pasado, ¿no? Que es una buena cosa, ¿no? Bueno, no quiero tampoco dejar paso un poco a los demás, pero yo creo que te he explicado, ¿no? O sea, puedo estar aquí hablando muchas veces y no quiero tampoco que haya más. Víctor ha preguntado que cuándo se acabará el ferrocarril Pola de Elena Oviedo. Dios mediante. Eso es una. Y luego dices que hay problemas técnicos, tal. Yo creo que coincido con un señor que fue un cargo muy importante en una constructora, que decía que los problemas técnicos los resuelven los técnicos, pero cuando el político, y se podían haber resuelto, pero cuando el político quiere que no se resuelvan los problemas técnicos, no se resuelven. El técnico dice, hay este problema, hay que poner este dinero, y ya está, y luego se empieza a liar la marimorena. Yo creo que los problemas que hay, si hay problemas técnicos, pues se resuelven. Lo que pasa es que a lo mejor, pues por lo que sea, pues nuestros electos inteligentes no han sido capaces de resolverlo. Nada más que quería decir eso. Yo quería por una pregunta. Yo cogí la primera vez el tren en el año... Perdón un momento, es que la segunda... Quedaba otra persona, Ginés. No, vamos a ver, ahora esto ya es una curiosidad del pasado. Yo no sé para los niños de la tosferina el resultado que ha habido, no lo sé. Pero dentro del túnel, si los maquinistas no veían, quiere decir que la condensación de humos tenía que ser impresionante. Los convoyes no eran precisamente de alta velocidad, lo que trataban de hacer cruzar los túneles. Los que viajaban en el tren, ¿en qué condiciones lo hacían? En el libro hemos recogido varios datos de la época. Lo hacían en condiciones de asfixia. Todo esto, ya hay detalles de esos en el puente de Britannia, que es un puente hecho con dos cajones metálicos cerrados donde pasaba el ferrocarril. Ahí es la descripción más clara. Prácticamente decía que si conseguías, no me acuerdo exactamente cuánto es un puente famosísimo en la historia. Decía que si conseguías salir con vida, que podías poner más o menos una vela. Bueno, era lo que había, ¿no? Sí, lo que dices de la tosferina, pues claro, pues obviamente no solo sale vapor, sale hollín también, y claro, debía ser fatal para los chavales, ¿no? Sí, yo simplemente decir que el maquinista lleva el protagonismo, pero la silicosis la cogía el fogonero, ¿eh? Cuidado que el fogonero, tú le llamaste guaje ayudante, el fogonero estaba a 10 centímetros de todo lo que pero bueno, perdón. Yo lo que preguntaba, la diferencia que había del año 47, que yo vine a Madrid, a hoy. Entonces, en Pajares se ponían dos máquinas, ¿no? Una iba adelante y otra detrás. Pero llegabas al medio del túnel, una máquina se rompía y tirabas horas y horas. Y entonces fue cuando salió aquello que decían, los maquinistas de la Renfe tienen, ¿cómo era? Los conductores de la Renfe solo tienen una falta, que saben cuándo salen, pero nunca saben cuándo vuelven. Claro. Eso es lo que Afortunadamente luego se electrificó y ya mejoró sustancialmente todo aquello, ¿no? Pero entonces eso tardaba desde Oviedo a Madrid 10, 12 horas. Pero eso, la rotura de la máquina era... Una cosa muy típica del maquinista y fogonero, que era pareja, como la Guardia Civil, era el tener que, cuando tenían la subida, sabían muy bien las pendientes, eso solo sabían de memoria,
y era ese humo increíblemente. Entonces se agachaban y utilizaban las toallas o unos paños húmedos, porque aquello os podéis imaginar, no ver nada, ese humo algo agobiante y tirar para adelante a ver si salías a la boca del túnel, ¿no? O sea que era una odisea para poder transportarnos a la gente, ¿no? Heroico. He traído esta transparencia apoyando ahora mismo, bueno, esta predicción apoyando lo que has dicho. Esto es la línea del ferrocarril de la subida a la rampa. Efectivamente, en un punto que se llama Puente de los Fierros, donde empieza la pendiente fuerte, se ponía otra máquina y se tiraba con esta máquina y con dos se tiraba del tren. Efectivamente. Eso no mola, pero La doble tracción. lo viví. No sé si hay alguna otra pregunta o comentario, y si no, pues tenemos que agradecer de nuevo a los autores esta obra, felicitarles, también a los compañeros que han intervenido, a Gabriel y a Carlos, por supuesto a Fernando, a todos. Hoy realmente este salón polivalente, en cierto modo mágico, se ha convertido en un vagón atípico, porque estamos de frente los maquinistas y asistentes al público, a los pasajeros, pero hemos hecho un viaje hermoso, un viaje por la historia del ferrocarril, un viaje sin fronteras, y nos hemos acrecentado espiritualmente, siguiendo un poco con lo que comentabas de Gabriel García Márquez, y ahora corresponde también que haya un acrecentamiento corporal, moderado por supuesto,